Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte y darte la bienvenida nuevamente acá a mi página Aliento de Vida, a Manantial Palabra Viva, ¿verdad? Y bueno, te agradezco pues ese momento que tú me regalas para poder escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Así que vamos a darle gracias a Dios porque nos ha regalado un día más, ¿verdad? Porque estamos ya aquí listos para poder aprender, ¿verdad? Lo que Dios pues tiene para nosotros en esta mañana. Así que voy a invitarte a que me acompañes en oración en este instante. Vamos a orar, vamos a poner este momento, este espacio en las manos de Dios. Bendito Señor, te damos gracias una vez más, un día más, porque nos permite, Señor, estar ya aquí para poder compartir el mensaje que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, para toda aquella persona que ahora pues ponga en su corazón a disposición de poder escuchar tu voz. Así que en este momento, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tomes el control de todo, Señor, lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, y que también puedas tú transmitir ese mensaje a través de mi voz, para que esas personas que puedan escuchar este mensaje puedan ser transformadas, puedan ser edificadas, puedan ser guiadas a través de tu palabra, Señor, en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, y estamos aquí una vez más en esta serie que estamos llevando, que se llama A la luz de la palabra. Estamos hablando ahorita acerca de la palabra de Dios, del reino de los cielos, ¿verdad? Estamos hablando del reino de Dios y su palabra, ¿verdad? Esa es una serie que estamos llevando así un poco corta, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando acerca de ello. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la naturaleza de la palabra, amén. Ahora vamos a hablar del poder de la palabra, amén. Una cosa es la naturaleza, cómo procede, dónde procede la palabra de Dios. Ahora es el poder, el impacto que hace la palabra de Dios en las personas, el impacto que hace cuando Dios viene y actúa a través de la expresión. Entonces ahora vamos a hablar el poder de la palabra del reino de Dios. Y voy a invitarte que vayas a tu Biblia allá a Juan 14:6. Busca tu Biblia, ¿verdad? Y ábrela ahí en Juan 14:6. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra de Dios en este momento, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí estamos viendo cómo es que está este poder de la palabra cuando Jesús lo dice. Pero nos vamos a enfatizar acá. Hay tres elementos, pero vamos a hablar de la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Dice allá en Efesios, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la armadura de Dios, dice que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad. Y cuando está hablando de la verdad, está hablando de Dios, está hablando de Jesús. Pero también la palabra de Dios es la verdad genuina. Cuando decimos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, entonces estamos hablando de lo que dice el Evangelio, de lo que dice la palabra de Dios acerca de las personas. Entonces cuando tú conoces la verdad, que es la Biblia, tú vas conociendo lo que realmente le desagrada a Dios, ¿verdad? Y vas ordenando tus pasos de acuerdo a lo que te vas informando de lo que dice la Biblia. Entonces, por eso dice que la verdad te hará libre. Entonces, aquí podemos entender así como poniendo la base, ¿verdad? Que la verdad es nuestro Señor Jesús, o la verdad es su palabra. Entonces, vamos a irnos acá ya a entrar en detalle y vamos a ver ciertos puntos acá a donde podemos ver cómo funciona el poder de la palabra de Dios. Y en primer lugar, la palabra de Dios es la que crea. Amén, es la que crea. El poder de la palabra tiene poder sobre la creación y lo podemos ver allá en Génesis 1:14 como ejemplo. Génesis 1:14 dice, y dijo luego Dios, hagamos lumbreras en la expansión de los cielos para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Vemos aquí cómo él viene y dice, y dijo Dios. En el primer capítulo del libro de Génesis puedes ver cuántas veces Dios dijo, y dijo Dios, multitud de veces dijo Dios y dijo Dios. Y cada vez que él mencionaba su palabra, cada vez que él expresaba lo que quería, se iba creando
todo lo que él mencionaba. Y en este caso estamos hablando de la luna, del sol, ¿verdad? Que son las dos grandes lumbreras, una que alumbra en el día, que es el sol, y la luna que la alumbra en la noche, ¿verdad? Entonces dice aquí, para separar el día de la noche y para que sirvan de señales entre las estaciones. Entonces podemos ver que Dios tiene un poder creador, el poder de la palabra es capaz de crear. Cuando tú mencionas algo, ¿verdad?, se puede crear cuando tú tienes fe en Dios, porque esa es la capacidad o el don de los milagros, ¿verdad? El don de los milagros. La persona que posee el don de los milagros es que al pronunciar, al decir, hay poder en lo que nosotros mencionamos. Lo que nosotros decimos es lo que atraemos a nuestra vida. Es lo que nosotros mencionamos, es lo que podemos ver, ¿verdad? Que se hace realidad en nuestra vida. Y pues es muy importante tener el control de nuestras palabras, de lo que nosotros podamos expresar. Porque como podemos ver aquí, Dios es el que creó toda la creación, todo lo que vemos. Él lo hizo, Él lo creó a través de la palabra. Y ese es el poder de la palabra. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de la expresión de lo que se hace. O sea, es un acontecimiento cuando estamos hablando de poder. Entonces vemos aquí, el siguiente punto es que tiene el poder de transformar al ser humano. El poder de la palabra puede transformar a una persona. Y vemos aquí Hechos 9:11. Hechos 9:11 dice de la siguiente manera. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y se pone las manos encima para que reciba la vista. Vemos aquí a este personaje llamado Saulo. Y si todos hacemos memoria, estamos hablando de aquel personaje perseguidor de la iglesia que después se puso el nombre de Dios, le cambió el nombre y le puso Pablo, ¿verdad? Estamos hablando de Saulo, el perseguidor de la iglesia. Esta persona, imagínate, era un delincuente, pero en esa vez que encontró a Jesús, dice que el gran resplandor que le llegó, ¿verdad? Lo botó al suelo y lo cegó. Pero vemos aquí esta circunstancia que dice él de que cuando mandó a Ananías a orar por Saulo, Saulo estaba ¿qué? Orando. El perseguidor de la iglesia estaba orando. Y no solamente estaba orando, no, que tenía visiones de que quién iba a llegar a orar por él. Te das cuenta cómo es el cambio, cómo es que la palabra de Dios tiene el poder de transformar a la persona. Y es por eso que yo te digo qué importante es que nosotros tengamos contacto con lo que es la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Dios, porque es capaz de cambiar a cualquier individuo. Amén. No importa lo que esa persona haya sido, no importa lo que esa persona haya hecho, pero cuando tiene contacto con la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, entonces trae ese cambio en las personas, cambia a la persona. Cuando es confrontado con su pecado y se da cuenta, porque la palabra de Dios está inspirada por Dios, son esos elementos de acuerdo a la naturaleza que hablamos el domingo pasado, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que está inspirada por el Espíritu Santo, que hace la función para la cual ha sido enviada. ¿Y cuál es esa función? Que el hombre se arrepienta en primer lugar y que el hombre entienda que Dios es el que dirige los pasos de las personas y que puede transformar a cualquier individuo, no importa lo que la persona haya hecho, no importa lo que la persona sea, pero cuando tiene contacto con la palabra de Dios, esa persona es transformada, esa persona es cambiada, esa persona es irreconocible. ¿Por qué? Porque Dios hace los cambios en el individuo. El Espíritu Santo hace conciencia. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, dice la palabra de Dios. Es el que redarguye de pecado. Y cuando tú lees las palabras de Dios, el Espíritu Santo está obrando a través de ella. Y es el que viene y te hace en tu corazón que te redarguyas de pecado y te arrepientas. Y vengas y puedas venir y buscar el camino correcto y camines a través de lo que dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí este ejemplo de este señor llamado Saulo, perseguidor de la iglesia, un delincuente. Viene y ¿qué hace?
de un momento a otro se les ve un cambio radical cuando tuvo encuentro con la verdad. ¿Quién es la verdad? Dijimos al principio. Jesús, su palabra. Tuvo encuentro con Jesús resucitado. Amén. Tuvo un encuentro con Él. Desde ese momento que se encontró con Él, surgieron los cambios en su vida. Ahora tú puedes decir, bueno, yo no nos podemos encontrar con Jesús. Sí nos encontramos con Jesús, tal vez no de esa manera, pero cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando buscamos a Dios en alabanza, en adoración, estamos teniendo un encuentro con Él. Y en ese momento que estamos encontrándonos con Él, Él está provocando cambio en nuestras vidas. Él siempre nos va transformando, Él siempre va corrigiéndonos, va cambiando nuestros pasos. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Amén. Él está vivo y su palabra también es viva y eficaz. Así que podemos ver acá que la palabra de Dios transforma a la persona. Ese es el poder de la palabra. Primeramente, que tiene el poder de crear. Y segundo, que tiene el poder de transformar. Vamos al tercero, y es que tiene poder para hacer milagros. Amén. La palabra tiene el poder para hacer milagros. Dice aquí Mateo 8:8. Mateo 8:8 dice, respondió el centurión y le dijo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Vemos aquí a Jesús que andaba predicando y andaba sanando a los enfermos. De repente se le acerca a este centurión allá en el capítulo 8 de Mateo y le dice, mira, Señor, mi siervo está enfermo, ¿verdad? ¿Por qué no vas a la casa? O él estaba ahí expresando. Pero Jesús estaba tan ocupado en ese momento que él le dijo, mira, yo soy hombre que está sujeto a autoridad. Y cuando mis siervos yo les digo van, ellos van. Y cuando les digo ven, ellos vienen. Entonces tú solamente le dices, di la palabra. Solo di la palabra, Jesús, y mi siervo sanará. Y efectivamente así fue. Cuando leemos toda la porción bíblica, vemos que al final dice que a la misma hora que Jesús dijo que así fuera, a la misma hora el siervo del centurión sanó. Vemos aquí el poder de la palabra cuando tú expresas, cuando tú tienes fe, cuando alguien ora por ti. Y tú tienes fe, no en la persona que ora, sino en la oración. Tú tienes fe y dices, Señor, ese milagro es para mí. Cuando tú oyes que alguien está orando y expresa lo que a ti te está pasando y tú te posicionas de ese milagro, dices, sí, ese milagro es mío, ese milagro yo lo acepto, ese milagro me pertenece. Y cuando tú crees en esa palabra y cuando tú te aferras a esa palabra, cuando tú te la apoderas para ti mismo, el milagro acontece. El milagro pasa. Y te voy a hablar aquí de una experiencia que ahorita se me viene a mi mente y creo que Dios quiere que la mencione, porque quizás más de alguna persona está pasando en esas circunstancias. Yo padecí muchas veces de migraña. Eso es horrendo. Las personas que padecen de migraña pueden decirme que eso es muy difícil, muy feo. Y cuando termina el dolor, ¿cómo quedan los síntomas? Todavía queda uno algo molesto, ¿verdad? De lo que son los síntomas de la migraña. Y yo padecí por mucho tiempo de ello. Y así iba a trabajar. Así estaba dando clases, así estaba ahí con la migraña. Pero entonces, una ocasión, estaba yo en mi casa y estaba con el dolor. Y viene el pastor de la iglesia donde yo estaba asistiendo, estaban dando ese culto de Viernes de Milagros. Y entonces viene y empieza a orar. Y dice, si usted tiene fe, dice, y usted está en su casa, ponga su mano en la pantalla del televisor. Usted ponga la mano en la pantalla del televisor y cuando yo ore, dice, usted va a ser sanado si usted lo cree, ¿verdad? Y de repente él empezó a orar y dije, Señor, sáname de mi migraña, sáname. Y cuando él expresó, dijo, ¿para qué tengo dolor de cabeza? Entonces, este es mi milagro, dije yo. Y yo puse la mano en la pantalla, yo tuve fe y creía que en ese momento yo iba a ser sana y así fue. En ese momento yo sentí en mi cabeza como algo helado y dormido, ¿verdad? Que pasó por mi cabeza y desde entonces yo ya no he sufrido migrañas, porque depende de la fe que tú tengas. Depende de lo que tú puedas creer. Por eso te digo aquí, dice, el centurión le dijo, mira, tú solo di la palabra, Jesús, solo di la palabra, porque el hombre tenía fe. Incluso dijo, él nunca he visto una fe tan grande como el de este hombre.
porque le dijo, solamente di la palabra, Jesús, porque yo sé que mi siervo va a sanar. Entonces el poder de la palabra es capaz de venir y provocar milagros. Amén. Ahora vamos al siguiente, allá en Marcos 4:39, el poder sobre la naturaleza. La palabra tiene poder sobre la naturaleza. Marcos 4:39 dice, Marcos 4:39, y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿De qué estamos hablando aquí? De aquella porción bíblica que dice que estaban todos en la barca y viene Jesús, estaba cansado y se fue a acostar. Mientras él estaba durmiendo, se levanta una gran tempestad. Amén. Y Jesús estaba tranquilo con las grandes olas, durmiendo, y los discípulos desesperados y le van a hablar, maestro, ¿qué pasa? ¿Por qué no despiertas? ¿No ves que perecemos? Y viene y el maestro se levanta y le dice, bueno, y ustedes están hombres de poca fe, les dice. Pero en ese momento dice que reprendió el viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y se hizo gran bonanza. Vino la quietud. El poder de la palabra tiene poder sobre la naturaleza. Cuando tú tienes fe acerca de algo. Hay acontecimientos donde yo he podido ver que cesa la lluvia, que viene la lluvia, que caen truenos, que dejan de caer truenos. Cuando estoy expresando algo, hay acontecimientos sobrenaturales como huracanes y circunstancias. Así que he dado cuenta que cuando hemos estado orando para la honra y gloria del Señor, se ha disipado. He visto personas que oran también y se levantan los enfermos, otros que tienen poder para resucitar muertos. ¿Te das cuenta cómo es el poder de la palabra? No es el poder de la persona, es el poder de la palabra de Dios cuando viene y se tiene fe al pronunciarla, y el Espíritu Santo respalda eso. Amén. Porque tiene que ver la fe, tiene que poder lo que es capaz de creer la persona, y es el poder de la palabra. Aquí estamos viendo el poder de la palabra, que es capaz de hacer milagros, que tiene poder sobre la naturaleza. ¿Qué más podemos mencionar acerca del poder de la palabra? Es que tiene poder para liberar a las personas. Tiene poder para liberar a las personas. Dice aquí Mateo 8:32. Mateo 8:32. Dice así. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Estamos hablando del Gadareno, ¿verdad? Que el Gadareno andaba ¿dónde? Andaba ahí en los sepulcros, ¿verdad? Andaba endemoniado, andaba una legión de demonios dentro. Pero cuando Jesús llega, porque vemos la autoridad de Jesús, porque el poder de la palabra también da autoridad, vemos la autoridad de Jesús, que cuando llega ahí, le dice el Gadareno, ¿qué tienes los demonios? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Jesús no había hablado en ese momento, pero los demonios saben reconocer quién es el que anda el poder de Dios, amén, en su corazón, ellos saben. Entonces viene ahí y dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Le dice. Pero ¿qué aconteció aquí? Ellos le solicitaron a Jesús que no los atormentaran, que mejor los enviara a aquel hato de cerdos. Y vemos aquí la expresión de Jesús que le dijo, id. Y ellos salieron de ese hombre y se fueron hacia los cerdos. Amén. Vemos el poder de la palabra para liberar a las personas. Cuando alguien ora por una persona, tiene autoridad de parte de Dios, esa persona es libre. Cuando una persona ora por alguien que está atado a alguna circunstancia y esa persona cree que va a ser libre, esa persona es libre. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra, hay poder en lo que expresamos, hay poder en lo que está escrito en su santo libro, hay poder en todo ello. Y cuando nosotros expresamos esa palabra para que la gente sea libre, pues es liberada, así como aconteció con esta persona. Amén. Entonces también vemos aquí otro punto, y es que la palabra tiene poder para resucitar a los muertos. No así literalmente y también metafóricamente, en el sentido que una persona se haya retirado del evangelio y pueda regresar, porque una persona que
se ha retirado, una persona que haya muerto en un área de su vida, haya muerto en sus negocios, haya muerto algo, haya fracasado, está muerto en un área, también la palabra de Dios es capaz de resucitarle, porque le motiva, porque le da vida, porque le da propósito, porque le da una nueva oportunidad para hacer algo, para iniciar de nuevo. Entonces vemos aquí el caso de en Juan 11:43, aleluya. Juan 11:43 dice que tiene poder para resucitar a los muertos. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto, atado de manos y pies, salió atado de manos y pies, con vendas y en el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarlo y dejarlo ir. Vemos aquí dos acciones. La primera, cuando Jesús le dice, ven fuera, Lázaro. Estaba muerto. ¿Cuántos días tenía estar muerto? 4 días, ¿te acuerdas? Que le fueron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, que fuera allá donde él a orar por él. Y él no fue. Jesús se quedó en el lugar y cuando llegó, resulta que Lázaro ya había fallecido hace 4 días. Y cuando llega, dice la palabra de Dios que él lloró, pero dice que le mostraron dónde estaba. Quitaron la piedra, dijo él, quitar la piedra, y quitaron la piedra, ¿verdad? Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. El poder de la palabra para resucitar. Resucitó a Lázaro. Y lo liberó también, porque le dice, quitarle las ataduras y dejarlo ir. Amén. ¿Para qué? Para que fuera a predicar, para que fuera a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Dios puede resucitar aquello que se ha muerto en tu vida. El negocio, el trabajo, no sé qué has perdido. Dios puede resucitar lo que está muerto, es capaz de hacerlo. Cuando tú realmente puedes creer en su palabra, puedes creer en lo que está escrito, puedes creer en lo que Él te dice. Cuando tú confías en Él, pones tu fe en Él, las cosas pasan, las cosas suceden. Cuando tú pronuncias palabras de fe, todo eso se devuelve a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo, no está muerto. Él sigue haciendo milagros y es por eso que te digo ahora que el poder de la palabra es capaz de resucitar todo lo que está muerto en tu vida. Aleluya. Amén. Ahora, ¿qué más dice? El poder de la palabra otorga salvación al individuo, aquel que puede creer. Romanos 10:10 dice, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo es necesario para poder nosotros venir y decir que tenemos salvación o que somos salvos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para recibir esa salvación tan grande que ya conocemos, que muchas veces nos han dicho de que Dios salva, que Jesús salva, que vino a la cruz, vino a morir en la cruz para darnos esa salvación y vida eterna? ¿Cómo hacer para recibirlo entonces? Puede decir alguien. En primer lugar tienes que creer, porque dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia. Se cree para justicia, se cree que tú eres justo a través del justo que murió en la cruz por ti. Porque nosotros somos justos porque un justo tomó su lugar en esa cruz para salvarnos. Por eso somos justos nosotros, no por nuestra propia cuenta, sino porque un justo vino y se puso en nuestro lugar para hacernos personas justas y que podamos entrar al reino de los cielos, porque vamos a tener derecho a entrar al reino de los cielos gracias a esa persona que se ofreció en esa cruz. Entonces, primero, ¿qué? Creemos. Primero creemos, después confesamos con nuestra boca. Amén. Confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. Confesamos que le creemos. Confesamos que le recibimos. Confesamos que nos arrepentimos. Confesamos que creemos en Él para que podamos tener la salvación. Entonces el poder de la palabra también otorga salvación a la persona que está dispuesta a recibirla. Amén. Y ya para terminar, el poder de la palabra también te permite caminar sobre lo sobrenatural. Amén. Sobre lo sobrenatural. Dice ahí Mateo 14, 28, 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y que le dijo Jesús, ven. Ven, Pedro, ven. ¿Por qué? Aleluya. Porque cuando tú eres capaz de creer, no hay nada imposible. Dice la Biblia que para el que cree todas las cosas le son posibles. Y cuando tú crees en una palabra de Dios, eso va a pasar en tu vida.
Pedro estaba dentro de la barca, estaban todos ahí, pero solo Pedro fue capaz de creer para poder salir de ahí y empezó a caminar sobre las aguas porque creyó a la palabra que Jesús le dijo. Cuando le dijo, ven Pedro, entonces él creyó en esa palabra y por eso dio su primer paso para caminar sobre las aguas. Amén. ¿Qué significa eso? Que tú tienes poder para poder caminar sobre tu problema, sobre tu tropiezo, sobre tu tentación, sobre aquello que te sirve de obstáculo para obtener lo prometido, sobre aquel problema, sobre aquella enfermedad. Tú tienes la capacidad de poder caminar sobre todo aquello que te afrenta en tu vida cuando has creído una palabra de Dios, cuando tienes una palabra de Dios, cuando has creído a una palabra de Dios. No hay nada que te pueda detener porque tú puedes creer y puedes caminar confiado porque Dios está contigo y Él respalda cada una de sus palabras. Él jamás te va a decir algo y te va a abandonar. Si Él te da una palabra es porque respalda esa palabra y porque esa palabra se va a cumplir. Entonces podemos entender aquí que la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Es la que hace posible todas las cosas. Amén. Podemos concluir. El poder de la palabra de Dios es lo que hace posible todas las cosas. Lo que nosotros vemos, lo que somos cuando nos transforma, porque todo lo creado es hecho por Él. Cuando hay cambio en nuestras vidas, de repente aquel borracho dejó de tomar, de repente aquel drogadito ya no lo hace. Te cuenta que aquella persona que le gustaba tomar lo ajeno, hoy respeta lo que es ajeno. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en su corazón, Dios lo transformó. El poder de Dios es capaz de hacer milagros, ¿verdad? De sanar, de salvar, de liberar. Es capaz de venir y ejercer sobre la naturaleza, sobre todo aquello que nos pueda afrentar, ¿verdad? Es capaz de liberar a las personas que están atadas a un vicio. Es capaz de resucitar lo que está muerto en tu vida. Es capaz de hacerte caminar sobre las aguas, sobre lo sobrenatural. Es capaz de hacerte caminar sobre tu problema, sobre tu obstáculo. Pero también es capaz de otorgarte la salvación y vida eterna. Ahora que hemos hablado esto, que sabes que el poder de la palabra te puede rescatar de la condenación eterna, te puede dar vida eterna, puede venir y resucitarte de entre los muertos, porque cuando una persona está muerta, está en pecado, está muerta espiritualmente. Cuando una persona no ha venido a Jesús, no le ha reconocido como Rey y Señor de su vida, está muerta espiritualmente. Entonces Dios puede rescatarte de ahí cuando tú vienes y le reconoces como Rey y Señor de tu vida. Así que ahora, después de haber escuchado este mensaje, yo quiero invitarte que vengas y permitas que Dios more en tu corazón, que Dios pueda hacer todos estos cambios y que todo lo que hemos visto o todo lo que hemos oído ahora no se quede en algo que solamente lo escuchamos y se pierda, no, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y que lo podamos ver hecho realidad. Tal vez no en un instante, tal vez no lleve tiempo verlo, porque depende de nuestra fe, pero sí podemos ver todo lo que hemos hablado, lo podemos ver hecho realidad. Es un Dios creador. ¿Cuántas personas Dios les ha creado sus órganos cuando no lo tenían? ¿Cuántos hay ejemplos de eso? Personas que les habían quitado su hígado, les han quitado su riñón, y de repente aparece con un riñón. Alguien le había quitado una parte del estómago y aparece con el estómago completo. Ya he escuchado yo muchos testimonios así, de personas que le habían extraído órganos y de repente cuando les hacen un examen, ahí están. Entonces Dios es un Dios creador cuando viene y a alguien le ha creado sus muelas, sus dientes. Dios es un Dios creativo. Amén. Entonces ahora todo eso lo podemos ver porque ese es el poder de la palabra, cuando tú eres capaz de creerla y confesarla que así es. Así que en ese momento voy a invitarte que ores para poder recibir a Jesús en tu corazón, que no pierdas oportunidad. Ahora es el momento, ahora es el tiempo en que Jesús quiere que tú vengas y le reconozcas como Rey y Señor de tu vida. Amén. Así que repite después de mí en este momento. Señor Jesús, gracias por este mensaje que he escuchado. Reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento, Señor. Perdóname. Te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados.
te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito si has hecho esta oración. Como siempre te digo, busca un lugar donde congregarte. Ve a la casa de Dios. Está bien escuchar aquí por las redes, pero no es lo mismo que estar dentro de un lugar donde conozcas personas, donde puedas servirle al Señor. Entonces ve y busca una casa de Dios, una iglesia donde puedas congregarte. Lee la palabra de Dios, ¿verdad? Ora, ¿verdad? Para que puedas estar fortalecido y puedas entender lo que tú lees en la palabra de Dios. Amén. Bueno, y gracias por haber escuchado este mensaje. Ahora vamos a orar para despedirnos en este momento y te agradezco que hayas estado hasta el final de este video. Vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias. Hemos entregado lo que tú has querido que ahora pues podamos expresar y se trata del poder de la palabra de Dios. Del poder de la palabra de Dios, de tu reino, Señor, del reino de Dios. Así que bendito Señor, en este momento quiero pedirte que seas tú ayudándonos a poder comprender y a poder atesorar tu palabra y a ponerla en práctica de la manera correcta, Señor. Ayuda a mis amigos, a mis hermanos, a mis vecinos o parientes que están escuchando este mensaje, que realmente, Señor, pueda ser solucionados sus problemas, que puedan creer de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que todo lo que ellos pues necesiten está la respuesta en tu santa palabra. Aquí, Señor, en la Biblia, donde tú has dejado todo, Señor, escrito. Aquí está la respuesta, aquí está la solución para todo ser humano. Aquí está la guianza que tú nos has dejado. Así que bendito Señor, creemos en tu palabra porque es viva y eficaz. Creemos en tu palabra porque son las palabras que se cumplen, Señor. Porque lo que tú has escrito aquí, esto se cumple. Así que bendito Señor, te ruego que ayudes a cada persona que ahorita está en dificultad, que seas tú rescatándole, que seas tú dándole paz, que seas tú consolando a aquellas personas que han perdido sus seres queridos, Señor, que tú vengas y les ayudes, Señor, a seguir avanzando en lo que es el camino correcto, que es el Evangelio, Señor. Guíalos a través de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Guarda a aquellos que han salido a trabajar, así como han salido de sus casas, puedan regresar de nuevo con bien, Señor, para encontrarse con sus seres queridos, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. Yo te mando muchos abrazos a donde estés. Y bueno, recuerda, ¿verdad? El poder de Dios o la palabra de Dios es viva y eficaz. Y así como Él está vivo, así también sus palabras se hacen realidad cuando tú eres capaz de creer. Amén. Así que muchas gracias por haberme escuchado en este momento. Espero pues que tengas un excelente fin de semana y que Dios bendiga a cada iglesia que ahora abre sus puertas, pues que el poder de Dios y la gloria de Dios se manifieste, el poder sobrenatural, pues realmente puede hacer obras, maravillas en cada uno de esos lugares. Así que muchas gracias y que el Señor me los bendiga poderosamente. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.